Cuando era niño, siempre me intrigó un cuadro antiguo que colgaba en la sala de la casa de mi abuela. Representaba a un grupo de personas, vestidos a la moda de la década de 1920, con miradas serias y casi desafiantes. Era una pintura que, por alguna razón, a pesar de la antigüedad del estilo, se veía más nítida y detallada de lo que uno esperaría. La figura central era una mujer, mi bisabuela, cuyo rostro parecía seguirme con la mirada a donde fuera. Una noche, durante una visita a casa de mi abuela, el cuadro cobró un protagonismo inquietante. Estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes, un espacio pequeño decorado con muebles antiguos. A eso de la medianoche, me desperté sobresaltado. Un sonido suave, casi un susurro, provenía de la sala. Salí de la cama, tratando de no hacer ruido, y me asomé desde el marco de la puerta. La luna iluminaba el cuadro desde una ventana, haciendo que los rostros parecieran aún más vivos. Fue entonces cuando lo vi. Uno de los personajes en el cuadro, un hombre con una expresión particularmente severa, me miró directamente. No solo me miró, parpadeó. Mi respiración se aceleró y corrí de vuelta a la cama, cubriéndome con las sábanas como si éstas pudieran protegerme. Al día siguiente, mencioné el incidente a mi abuela. Su rostro se puso pálido, y con voz temblorosa me dijo que nunca hablara de lo que había visto. Ese cuadro tiene más de lo que puedes comprender, dijo antes de cambiar abruptamente de tema. Con el tiempo, mi curiosidad no hizo más que crecer. Unos años más tarde, cuando mi abuela falleció, heredé la casa y, con ella, el cuadro. Decidí investigar su origen, buscando entre papeles antiguos en el ático. Fue allí donde encontré un diario viejo y polvoriento que pertenecía a mi bisabuela. En él, describía con detalle cómo había hecho un pacto con una entidad para salvar a su familia de la ruina financiera durante la Gran Depresión. A cambio, cada generación debía alimentar al cuadro con la vida de un miembro de la familia. Si alguien lo miraba por demasiado tiempo, especialmente de noche, quedaría atrapado en la pintura. Esa noche, por primera vez desde que era niño, observé el cuadro con atención. Los rostros parecían aún más realistas, más vivos, hasta que reconocí una nueva figura entre ellos. Era mi abuela. Estaba allí, mirando fijamente, como atrapada en un terror eterno. Entendí que yo era el siguiente. Ahora, cada vez que paso junto al cuadro, evito mirarlo directamente, pero siento una presencia constante, esperando pacientemente, sabiendo que no puedo escapar. Durante años, mi familia me habló de una vieja propiedad en las afueras de la ciudad, una casa en lo alto de una colina rodeada de densos bosques. Era la casa de mi abuelo, quien había desaparecido misteriosamente antes de que yo naciera. Mi padre nunca quiso hablar mucho del tema, y siempre que lo mencionaba, su expresión cambiaba a una mezcla de tristeza y miedo. Cuando mi padre falleció, la casa quedó a mi nombre. Decidí visitarla, principalmente por curiosidad, pero también porque sentía que era una forma de conectar con la parte de mi familia que siempre había sido un misterio. La casa estaba en mal estado, cubierta de enredaderas y con ventanas rotas, pero había algo en ella que me atraía de una manera inexplicable. Pasé los primeros días limpiando y explorando, pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Había una puerta en el sótano que estaba cerrada con llave, y ningún llavero en la casa parecía encajar. Una noche, después de un día particularmente agotador, me desperté por un fuerte golpeteo que provenía del sótano. El sonido era rítmico, como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro. Armado con una linterna, bajé las escaleras. Al acercarme, el golpeteo cesó, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la puerta se abrió sola, revelando una pequeña habitación con una silla en el centro. En la silla había un muñeco de aspecto antiguo, vestido con ropas que parecían de la época victoriana. Tenía una expresión inquietantemente realista, como si en cualquier momento pudiera parpadear o moverse. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso que daba era un error. Sobre la silla, había un diario cubierto de polvo. Al leer las páginas, descubrí que mi abuelo había sido un hombre atormentado. La casa había sido heredada por él de su abuelo, quien, según los escritos, practicaba ritos oscuros en ese sótano.
El muñeco no era solo un objeto, sino un recipiente para un espíritu maligno que exigía sacrificios. Mi abuelo había intentado destruirlo, pero no tuvo éxito. Los últimos escritos del diario describían cómo mi abuelo, en su desesperación, hizo un último intento de sellar al espíritu en la habitación, antes de desaparecer para siempre. Esa misma noche, mientras dormía, el muñeco apareció en mi habitación, sentado al pie de la cama. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Huyendo de la casa, escuché risas y susurros que parecían venir de todas partes. Al mirar hacia atrás, desde la carretera, vi una figura en la ventana del sótano, una figura que parecía mi abuelo, mirándome fijamente, como advirtiéndome que nunca regresara. Cuando mi madre murió, heredé la vieja casa familiar, una casa grande y antigua que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Siempre había sentido una conexión especial con esa casa, a pesar de que había algo en ella que me inquietaba profundamente, algo que nunca pude identificar claramente. En mi niñez, evitaba el ático a toda costa. Mis padres me decían que no había nada allí, solo cosas viejas y olvidadas, pero mi instinto me decía que había algo más. Después del funeral de mi madre, decidí limpiar la casa, una tarea que se sintió casi monumental dada la cantidad de antigüedades y recuerdos que llenaban cada rincón. Pero cuando finalmente abrí la puerta del ático, el aire se volvió pesado, como si la misma atmósfera me advirtiera que me retirara. El espacio estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en un rincón, bajo una manta vieja y sucia, encontré un baúl de madera. Abrí el baúl y encontré una colección de cartas, todas dirigidas a mi bisabuela. Las cartas detallaban una historia que nunca había oído. Describían cómo mi bisabuelo había encontrado algo en el bosque cercano, algo que había traído de vuelta a la casa y que había escondido en el ático. A partir de ese momento, las cartas se volvían más erráticas, llenas de miedo y desesperación. Mi bisabuela hablaba de escuchar voces, de ver sombras moverse por la casa, y de una presencia que cada vez se hacía más fuerte. La última carta terminaba abruptamente, con una advertencia: no lo liberes. Sentí una oleada de terror, pero también una urgencia de saber más. Buscando en el baúl, encontré un pequeño compartimento secreto que contenía una llave y un pequeño paquete envuelto en tela. Al abrir el paquete, descubrí una caja negra con símbolos extraños grabados en su superficie. El aire en el ático se volvió aún más opresivo, pero, guiado por una curiosidad malsana, usé la llave para abrir la caja. Dentro había un medallón, que de inmediato sentí que no debía haber tocado. El frío que emanaba era antinatural, y tan pronto como lo sostuve, escuché un susurro en mi oído, un murmullo que no era de este mundo. Caí de rodillas, incapaz de moverme, mientras las sombras en el ático parecían tomar forma. Una figura oscura, con ojos como brasas ardientes, emergió de la penumbra. Supe en ese momento que había liberado algo que no podía controlar, algo que había estado esperando por generaciones. Escapé de la casa y nunca regresé. Los sueños comenzaron poco después. En cada uno, veía a esa figura oscura, más cercana cada vez. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me encontrara. El medallón lo llevé a un lugar lejano y lo enterré, pero el miedo persiste. Sé que lo que sea que estaba en esa caja sigue ahí, esperando, y no hay lugar en la tierra donde pueda esconderme de ello.